Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 19. Estamos considerando el gran ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso y vamos a leer acerca de lo que tiene lugar allí. Lucas, como sabemos, está dedicando una atención pormenorizada al ministerio de Pablo allí en Éfeso y leemos en esta ocasión el capítulo 19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 10. Dice así el texto: Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y he oído hablar de este Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y traumatizados. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Uno de los grandes novelistas británicos del siglo pasado se llamaba Charles Williams. Era un gran amigo de C.S. Lewis y también formaba parte de ese círculo tan especial en el que estaba Tolkien, los Inklings. Él estuvo como colaborador de la Oxford University Press. Vivía en Londres, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial pues, se tuvo que mudar a Oxford, lo que le permitió entrar en un mayor contacto con este grupo, los Inklings. Las novelas de Williams suelen ser calificadas como thrillers sobrenaturales. Y quizás esa sería la descripción más adecuada de la novela más famosa que tenemos en castellano de Williams, que es Todos los Santos. Se llama así la novela, Todos los Santos. En ella aparecen aspectos espirituales y ocultistas que irrumpen en la vida cotidiana de Londres como parte de esa trama. Y se nos habla de un personaje siniestro llamado Simón el Clérigo, un oscuro personaje ocultista que busca dominar el mundo y cómo no lo consigue. De esto nos habla esta novela. La menciono porque justamente es lo que encontramos también aquí en Éfeso. Encontramos una sociedad en la que de una manera cotidiana lo oculto tiene una influencia siniestra. Todo lo que tiene que ver con esas prácticas espiritistas de hablar con los muertos, de la magia, era lo que caracterizaba a la sociedad de Éfeso. Lo sabemos por este texto que estamos considerando con detalle y lo sabemos también, curiosamente, cuando leemos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, como hay constantemente esas referencias allí en esa epístola a los Efesios a esos principados y potestades sobrenaturales que intentan destruir la obra de Dios y que, por tanto, son los que gobiernan y dominan en la ciudad de Éfeso. Y encontramos cómo en esta ciudad de Éfeso, en este estado de cosas que estamos describiendo, el judaísmo también había tenido una cierta influencia, ese judaísmo del primer siglo que aquí se nos introduce. Notad cómo se nos habla de esos judíos, exorcistas ambulantes. Incluso se nos dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Y por tanto vemos que el judaísmo formaba parte también de esa sociedad de Éfeso. Eso nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque si conocemos algo del judaísmo sabemos que hay una oposición
completa y absoluta entre la fe de Israel, por lo menos la fe histórica, la fe que aparece en el Antiguo Testamento, y lo que son esos poderes ocultos y esa invocación del diablo de diversas maneras. Lo que está poniendo de manifiesto, por tanto, Lucas aquí es que realmente este judaísmo que se había extendido en esta diáspora, que se encontraba también en Éfeso, era realmente un judaísmo que había caído en un profundo declive, ¿no? Hemos visto ese declive del judaísmo de tantas maneras en Jerusalén, cuando condenan a muerte a nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, su auténtico Mesías, y vemos como en todo el Imperio Romano pues aparece ese declive. Aquí lo vemos porque forman parte de esa sociedad ocultista, de ese paganismo, de esa magia que era lo que se encontraba en Éfeso. Es lo que se conoce también con la palabra sincretismo, el hecho de que es una especie de hibridación o amalgama de varias tradiciones en las que se encuentra ese judaísmo que se encuentra en un profundo declive. Esto, sobre todo, es particularmente interesante si miramos en el libro de Deuteronomio y en el capítulo 18, cuando curiosamente Moisés les advierte de parte de Dios que cuando entren en la tierra prometida, dice, no será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y sin embargo encontramos aquí a estos hijos de Esceva que hacen conjuros, sirven de médiums espiritistas y consultan a los muertos. Y Lucas, notadlo bien, resalta que son judíos. Esto es una contradicción completamente, ¿no? Porque no se puede mezclar el agua con el aceite. La fe de Israel no tiene nada que ver con el ocultismo. Y además se está destacando aquí en este texto como realmente hay algo floreciente en esto que están teniendo lugar, porque se nos dice que era su práctica, dice, eran exorcistas abundantes, ¿no? Estaban dedicados, ¿no?, a este ocultismo, ¿no?, pretendiendo expulsar espíritus malos de las personas, y era una especie de negocio en el que ellos se encontraban. Y por tanto Lucas lo que nos quiere transmitir es que era una forma de vida, ¿no?, este comportamiento que tenía lugar. Y sabemos que realmente era lo que llamaba la atención de tantos y tantos en Éfeso, ¿no?, como estas personas podían venir con ese trasfondo judío, con esa invocación también del nombre de Jehová y de alguna manera pretender hacer y tener un poder sobre esa realidad oculta. Eso es lo que aquí se nos está transmitiendo. Se nos está transmitiendo precisamente para que seamos conscientes, ¿no?, de en qué contexto se expande el cristianismo del primer siglo. En un Éfeso es dado a la magia. El paganismo tiene mucho que ver con la magia, como hemos visto en Deuteronomio, se está advirtiendo solemnemente sobre no practicar lo que hacen esas naciones, pero por otro lado, la fe de Israel, que tendría que haber sido una luz y una advertencia contra esas prácticas ocultistas, sin embargo, cae en lo mismo, incluso más allá. Hay un uso partidario, interés concreto en sacar partido de esa superstición que reinaba en Éfeso. ¿Cómo acontecía esto, no? Aquí vemos cómo Lucas está trayendo ese contraste, ¿no?, constantemente, lo que veíamos en el capítulo, en el versículo 12, ¿no?, como dice, los espíritus malos salían. Y aquí vemos a unos exorcistas que se dedican a ello como si fuera un negocio. ¿Cómo lo hacían? Lucas lo está desentrañando para nosotros aquí y es a lo que tenemos que prestarle también atención. Como ocurre en esa novela de Williams, este Simón el clérigo está usando nada más y nada menos que el nombre sagrado de Dios para sus propios intereses egoístas. Notad lo que dicen aquí. Tenéis siempre que recordar, y me gusta recordarlo porque esto es lo que es la escritura, ¿no?, la exposición de la misma. Lo que se dice aquí ni sobra ni falta, es justamente lo que necesitamos saber. Dice, intentaron esos exorcistas ambulantes invocar el nombre del Señor Jesús. Esta es la frase con la que tenemos que quedarnos. ¿Por qué es eso así? Porque los judíos habían caído en esa superstición de no pronunciar
el nombre del Señor, el nombre de Dios. Por eso sabéis que hasta el día de hoy hay ese estudio, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría el nombre de Dios? Ya sabéis que en el hebreo no tenemos vocales, sino consonantes, y unos dicen que se pronunciaría quizás como Jehová, otros dicen que se pronunciaría Yahvé, otros no saben cómo se dice, entonces dicen, bueno, pues vamos a decir nosotros Señor o Hashem, alguna palabra en hebreo que simplemente está diciendo, ¿no?, que es un nombre que no sabemos cómo se pronuncia, es un nombre innombrable, pero todo esto es una superstición que se encontraba. Entonces notad aquí que ellos están oyendo a alguien que está anunciando a un tal Jesús y que hay algo extraordinario que está teniendo lugar, que los espíritus malos abandonan a aquellos a los que afligen. Y estas personas dicen, pues vamos ahora ya sabemos cuál es el nombre del Dios de los hebreos. Hay curiosamente una inscripción que se ha encontrado, un papiro, ¿no?, con eso, ¿no? Te invoco en el nombre de Jesús, el Dios de los hebreos, ¿no? Curioso. Y entonces dices, este es el nombre que nosotros vamos a usar para nuestro propio interés, para nuestro propio negocio. Vamos a traficar, en otras palabras, con ese nombre que estamos viendo que tiene eficacia. Eso es exactamente la magia. La magia es el pensar que por medio del uso de algún nombre especial nosotros podemos invocar los poderes ocultos y ponerlos a nuestra disposición, a nuestro favor. Y en este caso es nada más y nada menos que el nombre de Jesús. Vemos, por tanto, ¿no?, como hay ese contexto de la realidad, de lo que implica la caída del ser humano en el pecado. Incluso lo más santo, lo más glorioso, lo más extraordinario, el nombre de Dios, lo vamos a emplear para nuestros propios fines egoístas. Esto es algo que está ampliamente condenado en el Antiguo Testamento. Parece sorprendente, ¿no?, hasta qué punto esto puede tener lugar cuando las órdenes de Dios eran tan claras, ¿no? A la luz de lo que estoy diciendo, yo creo que todos nos damos cuenta de por qué. Quizá alguna vez te has planteado, bueno, ¿y por qué hay ese mandamiento específicamente en la ley de Dios, ¿no? ¿Y qué mandamiento es, no? Me estoy refiriendo a uno que muchas veces cuando nos preguntamos a nosotros mismos acerca de él, ¿y por qué dirá este mandamiento, no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento. Aquí vemos el contexto de estas cosas. No podemos simplemente usar el nombre de Dios como si fuera un amuleto, como si fuera una invocación que nos permite poner a nuestra disposición los poderes divinos, los poderes ocultos. Esto es lo que aquí se está prohibiendo taxativamente y se está poniendo de manifiesto por medio de esa práctica de estos judíos, de estos exorcistas ambulantes, los hijos de este tal Esceva, que era jefe de sacerdotes. Lo que está revelando también Lucas aquí es el fracaso, ¿no?, de esta práctica, ¿no? Nuevamente llamo vuestra atención sobre ello. Notad el contraste, ¿no? Aquí tenemos al apóstol Pablo en un momento álgido, estamos también diciendo que es un momento culminante en el libro de los Hechos de los Apóstoles en Éfeso, y se nos dice los espíritus malos salían. Y trae Lucas el contraste de lo que pasó, ¿no? Ahora veremos con más detalle lo que pasó, ¿no?, en este caso de estos exorcistas ambulantes judíos. Pero lo que nos está aquí diciendo, lo que tenemos que quedarnos en primer lugar es que está revelando la profundidad del pecado humano. El hecho de que hay un interés egoísta dentro del ser humano que realmente es uno de los aspectos que manifiesta lo que llamamos esa fascinación humana por el ocultismo, ¿no? Incluso una sociedad tan avanzada tecnológicamente como la nuestra, ya sabéis cómo la gente recurre a los horóscopos, recurre a consultar, ¿no?, todo tipo de mediums, y lo ve como compatible, ¿no?, con una sociedad como la nuestra, ¿no? ¿Por qué hay esto, no? Porque hay una fascinación por esos aspectos caídos de nuestra naturaleza que se manifiestan en ese interés malsano por esas fuerzas siniestras que están detrás, esas fuerzas invisibles a las que pensamos que podemos gobernar o dominar. Pero en el fondo está
ese interés egoísta por uno mismo, ¿no? Tantas veces cuando preguntas a la gente o miras por qué se consultan estas cosas, ¿no? Bueno, es que yo tengo interés en saber mi futuro o quiero librarme de este problema, ¿no? Y se recurre a estas cosas y vemos que hay realmente algo que tiene que ver con estar centrados en nosotros mismos. Lo pongo de otra manera también, ¿no? La Escritura constantemente nos está advirtiendo de algo y es de ese obsesivo y asfixiante interés en nosotros mismos. Este es el problema siempre. ¿Qué ha hecho el pecado contigo y conmigo? Pues que nos hace estar centrados exclusivamente en nosotros. Esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado tiene que ver con el hecho de que tú eres el único interés realmente que existe en este universo. Y que todo, incluso Dios, tiene que estar a tu disposición. Eso es lo que está detrás de esa fascinación por el ocultismo. Si tengo que recurrir a los poderes siniestros y ocultos para mi propio beneficio, recurriré a los mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es un corazón caído. Esa es la realidad que la Escritura una y otra vez manifiesta. Y por eso el cristianismo bíblico no es algo tan tremendamente popular, ¿no? Porque realmente desvela los más profundos secretos e intenciones de nuestro corazón, la realidad más oculta que hay en nosotros mismos, ¿no? Que realmente lo único que nos interesa somos nosotros mismos, ¿no? Y esa realidad es la que aquí se está desenmascarando. Este judaísmo, ¿no? Que tendría que haber manifestado, ese era por lo menos realmente el propósito que Dios tuvo con Israel, ¿no? Israel es mi gloria entre las naciones de la tierra, ¿no? Mi pueblo va a brillar con una luz especial, va a ser totalmente distinto a las demás naciones. Todos esos mandamientos que leemos en Deuteronomio muchas veces no los entendemos porque nos centramos solamente en la letra de lo mismo, no damos cuenta del contexto amplio, ¿no? Es la gloria de la luz, del Dios nuestro que manifiesta la realidad de quién es, y mi nación Israel va a ser una luz que va a manifestar que existe un pueblo que es distinto a el mundo caído. Y esa realidad desaparece, ¿no? Cuando este mismo Israel, como aquí está poniendo en manifiesto Lucas en Éfeso, incluso llega a la vileza de usar el nombre de su propio Dios, el nombre que ha dado su identidad Israel a ese pueblo para sus propios fines egoístas. Y ese sentido, ¿no? Es el que hemos encontrado constantemente también en la historia de la fe cristiana. Muchas veces podemos pensar, bueno, esto es algo que pasó con los judíos, ¿no? Y nosotros somos mejores, ¿no? Pero sabemos, cuando analizamos la historia de la Iglesia cristiana, estos sincretismos, ¿no? Esta idea, ¿no? De que de alguna manera tenemos que ponernos del lado, ¿no? De alguna cosa para avanzar al final nuestros propios intereses. Y por eso, cuando hablamos de la fe cristiana, no nos identificamos ya inmediatamente con lo que llamamos el cristianismo, ¿no? No estamos aquí para defender el cristianismo, cuidado. Realmente a la Iglesia le va a ir mejor si no se identifica con la cristiandad. No estamos aquí para defender la cristiandad porque la cristiandad está llena de falsos intereses egoístas. La historia de la Iglesia manifiesta cómo incluso la propia Iglesia ha querido usar el nombre de Dios con esos fines tan deleznables. Estamos aquí para otra cosa distinta, que es a lo que Lucas le interesa que nosotros podamos prestar atención. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Lo que está diciéndonos, por tanto, es que esto no es la auténtica fe cristiana. La alternativa que nos trae la Escritura no es la magia. Notad que la esencia de lo que significaba esa magia, y antes la definía con toda claridad para que nos quedemos con esa idea, es el uso, ¿no? Partidista para mi propio interés. Esto no es lo que enseña la fe cristiana. La fe cristiana lo que trae es una relación personal con Dios, en primer lugar, una relación personal con Dios. Es decir, no es algo que está ahí para mi interés, sino que lo que la fe cristiana nos va a traer en la persona de Cristo Jesús es que entablemos una relación personal con ese Dios, que conozcamos a ese Dios tal y como es ese Dios. No externamente, porque cuando hablamos de la magia estamos diciendo que yo no me interesa realmente cómo es ese Dios. No me interesa para nada. Lo que me interesa es el poder que yo le puedo sacar a ese Dios para mi propio interés.
Esa es la diferencia. Y puede ser tantas veces tan sutil que no nos demos cuenta de ello. ¿Por qué buscamos a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es porque queremos conocer de verdad a esa persona? ¿O de alguna manera queremos usarlo para mi propio fin? Que voy a ocultar cuidadosamente que es egoísta, pero que está ahí. El cristianismo es, por tanto, profundiza sobre lo que somos delante de Dios y el fin de todas las cosas. Lo pongo de otra manera. El cristianismo lo que trae no es un intento de manipular a la divinidad para mis propios intereses, sino una confianza en ese Dios que se revela en el Señor Jesucristo. Ese Dios cuyo nombre es Jesús. Eso es lo que trae el cristianismo. Es una realidad en la que yo no estoy en control, ni pretendo estar en control de Dios, sino que confío en ese Dios, pase lo que pase. Entonces, des cuenta, es una revolución lo que trae la fe cristiana, ¿no? Porque lo que está transmitiendo el texto no es esta forma de pensar, es la forma de pensar de un mundo caído, del paganismo, ¿no? Si los dioses están por ahí, si hay algunos dioses, será para nuestros propios intereses. Si no, no me interesa. Pero no es esto. El cristianismo trae otra cosa. No existimos nosotros como un fin en nosotros mismos, sino que ese Dios es el único que está ahí. Y nosotros tenemos que entablar una relación en la que le vamos a conocer y vamos a depositar nuestra confianza en Él, en ese Dios tal y como es, un Dios que no es manejable, un Dios que no está hecho para que yo pueda usarlo para lo que a mí me interese. Esa es la tragedia de la que estamos hablando aquí, ¿no? Intentamos ponernos en el lugar de aquellos, ¿no? ¿Qué testimonio en Éfeso, ¿no? Aquí vienen estos judíos, ¿no? La luz de la tierra. Y sin embargo, ¿qué testimonio del Dios de Israel, ¿no? Simplemente un negocio. Eso es lo que está aquí trayendo. Pero esa es la fascinación por lo oculto. Eso es lo que está trayendo el texto. Pero, en segundo lugar, el texto, de una manera mucho más clara, nos hace ver otra cosa, y es lo que podemos llamar los peligros del ocultismo. Está por un lado la fascinación por el ocultismo, en segundo lugar está aquí los peligros del ocultismo. Curioso, ¿no? Quizás esto fue lo que más llamó la atención de aquellos exorcistas, ¿no? Quizás esto no le había pasado nunca, posiblemente no le pasó nunca. Respondiendo el espíritu malo. Tremendo esto que dice aquí. Dijo, a Jesús conozco. Y he oído hablar de este Pablo. A mi pesar, podríamos añadir nosotros. Muy a mi pesar. Sé quién es, el santo de Dios. Y sé quién es este hombre, el apóstol suyo. Pero, ¿y vosotros? ¿Quiénes sois? Tremendo. ¿Qué aquí trae? Y el hombre que tenía a este espíritu malo, ¿no? Estaba poseído, ¿no? En quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Pudo más que ellos, ¿eh? Estamos hablando de 7. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y traumatizados. Esa es la palabra que se usa. ¿Qué está diciéndonos aquí? Lucas está trayendo esta solemne advertencia sobre aquellos que leen el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta nuestros días. El problema del ocultismo, el peligro del ocultismo, es que realmente nosotros no tenemos poder sobre él mismo, sobre los espíritus malos. Está diciéndonos que esta es la tragedia del ser humano, que cree que puede manipular a esos espíritus malos, invocándolos con una serie de nombres, esa amalgama de entre Jehová y los dioses paganos,
invocando todo tipo de nombres, ¿no? De alguna manera tenemos dominio sobre ello, de alguna manera los vamos a poner a nuestro lado. Lo que está diciendo este texto es que no hay poder contra las tinieblas. Solo nuestro Señor Jesucristo puede vencerlas. Está diciendo aquí lo que es el fracaso de ese paganismo y de ese judaísmo también que se ha amoldado a esa manera caída de comportarse y de actuar. El espíritu malo viene sobre ellos y les causa un grave daño. Algunas veces, cuando hemos estado con algunas personas, ¿no? que han estado con estas cosas ocultas, ¿no? que hemos visto cómo hay heridas físicas, daños psicológicos, cuando uno se mete en este tipo de prácticas. Es un aviso solemne. Cuidado, no es algo baladí, no pasa nada si yo consulto estas cosas, si yo pregunto, si yo voy a visitar a tal persona, no pasa nada, no, sí puede pasar. Hay un daño. Está aquí advirtiendo el pasaje que tiene lugar. Hay realmente problemas que pueden venir a nuestra vida. Es, para lo que lo veamos, ¿no? Cuando, y lo hemos oído, ¿no? Lamentablemente y tristemente, ¿no? Muchas veces, ¿no? El poner una bomba, ¿no? Pensarlo, este es el ejemplo para que lo recordemos, ¿no? Constantemente. Una bomba es una cosa más difícil de preparar de lo que parece, ¿no? La gente dice, bueno, ponen bombas y tal, pero es que eso de la bomba hay que saber, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos oído que están preparando unos terroristas una bomba y qué ha pasado? Que les ha explotado a ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Estos poderes no se pueden manipular, no se puede tontear con ellos, porque esto te va a afectar a ti. Somos conscientes del aviso que está trayendo la Escritura, esa realidad que se está aquí trayendo. Esa realidad, notadlo aquí, que lo está enfatizando, que salen, y es curioso, ¿no? que lo mencione así, ¿no? Porque fue lo que pasó, pero desnudos, ¿no? Y traumatizados, hay problemas, ¿no? que quedan con ellos para siempre, ahí realmente han quedado afectados, ¿no? Y nuevamente aquí llamo vuestra atención sobre el hecho de que hay un contraste, ¿no? con lo que estaba realizando algo distinto el apóstol Pablo y en el nombre verdaderamente del Señor Jesús. Porque ¿qué dice en el versículo 12? Le llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Lucas quiere que notemos ese contraste también en eso. El ministerio de Jesús, que es continuado, ese es el tema de Hechos, recordadlo. Hechos los apóstoles se preguntan, ¿de qué va Hechos? Va de que el ministerio de Jesús continúa en Pedro y continúa en Pablo igual. ¿Qué es? ¿Qué aparece aquí? Es un ministerio de sanidad, es un ministerio de bienestar, es un ministerio de vida. Lo que el pecado ha destruido, que ha traído enfermedad y muerte, que ha traído el dominio de lo oculto de Satanás sobre la raza humana, todo eso es deshecho ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Pero aquí está la evidencia final de la maldad de Satanás. Porque Satanás, ¿qué quiere? ¿Lo has pensado alguna vez? De esa manera tan clara. Quiere nuestro mal físico, mental y espiritual. Eso es lo que él quiere. Y eso es lo que causa en aquellos infortunados exorcistas ambulantes judíos. Eso es lo que tenemos que notar. Hay un peligro en estas cosas. Lo vemos, lo notamos, lo evitamos. Dice el siguiente versículo, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Nuevamente llamo vuestra atención, tenéis que notar el estilo de Lucas, ¿no? Cómo es una manera de contrastar constantemente estas cosas, porque ahí está la enseñanza, en el contraste que está trayendo. Os conjuro por Jesús,
el que predica Pablo, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Pero cuando se oye en la ciudad de Éfeso, y mira que era una ciudad grande, todo lo que había pasado con esos judíos exorcistas ambulantes, no solamente la comunidad judía de Éfeso, sino también todos los que no eran judíos, los griegos, todos ellos tuvieron temor. ¿Y era magnificado qué? El nombre del Señor Jesús. Ahí tenemos la clave del pasaje, ahí tenemos la clave de lo que introduce, la novedad que introduce la fe cristiana. ¿Cuál es esta? Lucas quiere que nos demos cuenta que la alternativa a la magia está en la realidad de quién es nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que la realidad de que Jesús es quien es el único que puede vencer a todos esos poderes siniestros y ocultos. Nos está diciendo algo que es lo más importante para nosotros, y es que el fin de todas las cosas tiene que ver con la exaltación del nombre del Señor Jesús. Ese es el gran contraste aquí. Invocamos el nombre de Jesús sobre esta gente para que nos paguen mi propio interés. Jesús a mi propio interés. Aquí dice, sin embargo, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo que el fin de todas las cosas es soli Deo gloria. Toda la gloria a Dios. Digno de gloria y de alabanza es nuestro Dios. El cristianismo tiene que ver con salir de nosotros mismos, ser libertados de la prisión en la que estamos sujetos a nuestro propio yugo, que es la esencia misma de la rebelión satánica, para dar la gloria solo a Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Era magnificado el nombre del Señor Jesús, es decir, era hecho grande. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Jesús el Grande, eso es lo que quiere decir aquí. ¿Quién quedó como protagonista? ¿Quién quedó como el que recibió la gloria en Éfeso por lo que había pasado? Jesús. Él recibe toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Eso es la fe cristiana. Eso ha venido a hacer la fe cristiana, a centrarnos en Él, solamente en quién es Él, por ser la persona que es, por haber estado dispuesto a morir en una cruz a favor de pecadores como nosotros, siendo Dios. Él va a recibir toda la gloria. Por eso, cuando leemos en Apocalipsis, encontramos que todos los felices habitantes de ese cielo nuevo y esa tierra nueva están solo centrados en darle la gloria a Cristo Jesús. Todo está centrado en Él. Eso es lo que importa, Él y solo Él. Esa es la alternativa cristiana. Es un cambio total y absoluto de lo que significa la realidad de este mundo. ¿Y cómo tiene lugar esto? Ahí encontramos nuevamente el otro contraste que se nos está trayendo aquí, ¿no? Cuando leemos, lo voy a introducir de esta manera, ¿no? Cuando leemos estas cosas, tenemos siempre un problema, ¿no? Y es que leemos esto y realmente como lo leemos en un momento, ¿no? Y es algo que simplemente lo leemos rápidamente, no da tiempo a mirar lo que está aquí realmente trayendo el texto, ¿no? La magia tiene que ver, y la manipulación de la magia tiene que ver con esos resultados inmediatos que yo espero de parte de Dios a mi propio favor, ¿no? Invocan el nombre del Señor Jesucristo, si es necesario, hasta Jesús lo invoco, ¿no? Con tal de conseguir algo, hasta Jesús lo pongo a mi disposición, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero es algo inmediato, a ver si consigo algo ahora mismo. ¿Cómo se manifiesta, sin embargo, el poder de Cristo Jesús? ¿Es algo así? Mirad lo que ha estado diciendo Lucas, ¿no? Ese es el otro contraste que yo quiero que quede con nosotros en esta tarde. Y entrando Pablo, versículo 8, en la sinagoga,
habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y continúa, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Por qué se menciona esto aquí? Porque lo que nos quiere transmitir Lucas es que el experimentar lo que es el nombre de Jesús, esa relación salvadora con Él, en la que nosotros nos damos cuenta de una manera progresiva que nosotros no somos el centro, el ombligo del mundo, sino que lo es Él, es algo que lleva tiempo, que necesitamos ser expuestos constantemente, regularmente, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el poder de Dios. Ese es el problema que nos está comunicando incluso una sociedad como esta. Esta es la sociedad de lo inmediato. A Dios, ahora mismo. Venga, a mi disposición, Dios. No recurrimos ni siquiera a la magia. Pero decimos, Dios, ayúdame. Pero lo que está diciendo aquí el texto es otra cosa distinta. Nos está diciendo que es el estudio paciente y continuado y constante de la Escritura, de la palabra de Dios, el oír constantemente la predicación de la palabra de Dios, donde vamos a experimentar la presencia del poder de Dios en nuestras vidas, donde vamos a entender de verdad qué hay detrás del nombre del Señor Jesucristo. Ese es el contraste. Y esto muchas veces es lo que no queremos hacer. Queremos soluciones rápidas. Dios, ayúdame. Dios, pero ¿no es eso acaso tomar el nombre del Señor en mano? Si no conocemos nada de Él, ¿por qué vamos a pedir eso? Tendremos que saber quién es Jesús. Tendremos que conocer qué ha hecho Jesús por nosotros. Tendremos que profundizar en la realidad de quién es. Y entonces vamos a tener esa confianza y esa audacia y esa osadía para venir delante de Él con las promesas de su palabra. Señor, tú has dicho esto en tu palabra, pero si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo puedo invocar las promesas de Dios a mi favor? ¿Cómo puedo buscar el bien de aquel a quien no conozco? Cuando conocemos la virtud y la gloria que hay en la persona del Señor Jesucristo, entonces, que buscaremos esa realidad de quién es Él. Y eso es precisamente lo que tantas veces no nos damos cuenta y, sin embargo, ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis? Leíamos en Deuteronomio 18, y seguramente cuando leemos esto nos quedamos solamente con esos versículos que dice que no hagas pasar a tu hijo por el fuego, ni practiques la adivinación, ni agorero, ni sotílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni... Pero no nos hemos quedado ahí, hemos seguido leyendo, ¿verdad? Porque no para ahí Dios. Después de esa advertencia dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, yo te levantaré. A él oiréis. ¿Cuál es la alternativa a la magia, a la invocación de espíritus, a la adivinanza, el futuro, ¿no? Intentar saber qué tiene Dios para mi vida, ¿no? Con el horóscopo, lo que sea. ¿Cuál es? A él oiréis. ¿De quién está hablando aquí Moisés? Dios a través de Moisés está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Después de Moisés, ¿cuál es el hombre que ha aparecido? Es Dios hecho carne, es el Señor Jesucristo. La alternativa es, dice aquí constantemente en este pasaje de los versículos 15 al 22, es oír la palabra de Dios. ¿La palabra de quién? Del profeta de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La alternativa que nos presenta, por tanto, la fe cristiana, el antídoto contra el ocultismo, contra el mal, es imbuirnos más y más en la palabra de Cristo. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está auténticamente el bien, la bendición de la vida, la realidad de Dios con nosotros. Pero está en escucharle a Él, está en oírle a Él, está en someternos a Él, está en darnos cuenta que nosotros hemos sido creados y redimidos para su gloria. Y esto solo será posible si le escuchamos, si le oímos. Moisés dice, a vosotros nos he dado estas prácticas ocultistas, rechazarlas, pero no nos quedamos ahí. Os ha sido dado algo mejor, oír la voz del Hijo amado del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has oído tú esa voz?
¿Escuchas tú esa voz? ¿Te das cuenta que experimentar el poder del nombre de Jesucristo consiste en conocer a Jesucristo? Consiste en darnos cuenta quién es Jesucristo. Consiste en entablar con Él una relación de confianza tal que puedo poner mis manos en Él. Toda mi confianza en Él, sabiendo que Él cuida de mí. Esto es lo que enseña la Escritura. Eso es realmente apoyarnos en el nombre del Señor Jesucristo. No es como un amuleto, no es una invocación mágica, sino es un conocimiento transformador de la realidad de quién es Él. Ese es el nombre que es magnificado. Es el nombre que es magnificado aquí, es el nombre que es magnificado en toda la realidad de cómo Él se presenta en todas las escrituras, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Su nombre es magnificado porque solamente a Él, como leíamos en Apocalipsis 12, le ha sido dado el gobierno sobre todas las naciones. Solamente Él ha callado a Satanás por medio de esa obra en la cruz del Calvario. Él ya no puede acusarnos de nada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha pagado por sus pecados, para que tú y yo ahora podamos venir con el nombre del Señor Jesucristo en nuestros labios y en nuestros corazones y podamos decir: Señor, sálvame también a mí. Señor, dame esperanza. Dame todo lo que tú tienes de bueno, no por un interés propio mío, sino para tu propia gloria, la cual pasa porque tú seas exaltado y en esa exaltación tu iglesia reciba abundancia de bendición de todo tipo en nuestro cuerpo, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, para su gloria. Por tanto, busquemos la realidad de quién es el Señor Jesucristo. Cuanto más exaltes a Cristo en tu vida, más vas a conocer de quién es este Dios con nosotros, Emmanuel, nuestro Señor y Salvador. Busquemos, por tanto, esa bendición. Dejemos a un lado cualquier atajo que no conduce a ningún lugar y démosle a Él toda la gloria. Amén.